Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Power Lab. Mi nombre es Gustavo Herrico y estoy hoy con una de las embajadoras de la marca y nutricionista oficial de Power Lab, vamos a Ah, decirlo sí. así, ¿sí? Vale, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por Bienvenida. invitarme, muchísimas gracias por tenerme aquí, estoy muy emocionada. Es mi primer podcast, entonces vamos a ver cómo nos va. Qué bien. Bueno, este es mi segundo episodio, así que vamos Vamos. empezando todos. Súper. Valeria, vale, Ujú. cuéntanos un poquito de vos, nutricionista. ¿Qué te impulsó a estudiar nutrición en un inicio? Em, sí, mira, mi carrera como nutricionista inició hace podríamos, tal vez 2016, 2017. Vea, yo era la típica persona en el colegio que no hacía educación física, no le gustaba hacer educación física. Mi mamá me hacía como en la libreta de comunicaciones, como los permisos para que yo no hiciera educación física. Yo no entiendo por qué a mí no me gustaba entrenar. Ahorita yo lo amo y amo el deporte y amo moverme, necesito moverme. Pero en ese momento no fue así. Fue hasta que salí del colegio y entré a la universidad. Nutrición no es mi primera carrera, yo estudié otra carrera. Entonces, en ese momento, eh, me sobra como un poquitito más de tiempo. Entonces, me metí a un gimnasio, me puse a correr, me obsesioné con correr verdaderamente. Como que en ese momento yo quería como correr 5 kilómetros y me cansaba siempre. Corría 15 minutos, corría 20 minutos, pero luego pude correr como 5 kilómetros y luego entonces traté de empezar como a mejorar ese tiempo. Entonces ya quería como alimentarme para poder que me fuera bien y tal vez como bajar la grasita y tratar de subir el músculo. Y ya me empecé como a meter muchísimo más en ese tema de qué tengo que comer o cómo tengo que comer para rendir, pero también como para verme como tal vez yo quería verme. Y, y en ese momento mi mamá me dijo como tal vez, vale, no te gustaría como estudiar nutrición. Como ella vio en mí que a mí este tema me apasionaba muchísimo y que yo era como muy enfocada en eso. En este momento yo ya tengo como una visión muchísimo más amplia de la nutrición y de cómo se ve una alimentación saludable. Claro. En ese momento tal vez por la desinformación y también qué dicha que me pasó porque aprendí muchísimo, pero en ese momento por la desinformación comía muy poco, pero en mi cabeza yo estaba comiendo bien y en mi cabeza comía saludable. Entonces era como, pues las cosas que uno ve en Pinterest o las cosas que uno ve en YouTube y en Google y todo eso yo trataba de hacerlo por lo mismo de la desinformación. Ya una vez que empecé a estudiar nutrición, empecé como a aprender un poquitito más, a pasar un montón de cosas hasta ahora que ya tengo como una visión muchísimo más amplia de la nutrición y también como el cómo llegué a ser nutricionista creo que me ayuda mucho a entender a muchos clientes y a muchos pacientes que tienen miedo de comer o que hacen ejercicio excesivo y no comen acorde a sus niveles de actividad física. Entonces, pues al principio lo que me llevó a estudiar nutrición fue aprender un poquitito más, porque de un tema que ya me apasionaba. Y en este momento a mí lo que me encanta es eso, poder ayudar a la gente y saber que a través de la educación y a través de la guía y la asesoría muchas personas ya no tienen miedo de comer. Y me dices que vienes de no hacer nada de ejercicio, empezaste a correr, eso hizo que quisieras comer mejor, o Ujú, aprender por lo menos a qué es lo ujú. que tengo que comer. Entraste en nutrición, ¿cómo llevaste en paralelo esa vida de deportista y nutrición? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese inicio? Al inicio, yo siento que también tenía un poquito como de resistencia, como de comer a como yo ya estaba aprendiendo que tenía que comer. Entonces había una resistencia como no, pero ¿cómo? No quiero tanto arroz o mejor no. Y al final, pues eso traía otras cosas que siempre trae el estar underfueled, que es como, trae como atracones y cosillas que Sí. son como las cosas no tan bonitas de la parte de todo esto. Em, Perdón, te interrumpo ahí. Muchos capaz no entenderán el término de underfuel. Si puedes explicarlo para... Underfueled es no estar lo suficientemente alimentado para la cantidad de ejercicio que hacemos. Entonces, tal vez estamos haciendo ejercicios y estamos haciendo demasiada actividad física, pero no comemos lo suficiente, ya sea porque no queremos Ujú. o porque diferentes razones. A veces las personas pasan tan ocupadas que se les olvida comer. A mí me Eh, pasa eso cuando trabajo en la ajá. compu y después me doy cuenta, pasé tres comidas Y, y no, y tal vez ya te tenés que ir a entrenar, entonces no sí, tenés tiempo y te vas sin comer. sí, Entonces eso es,
pues porque al final no tenés la gasolina para realizar la actividad que estás haciendo. Al final la comida es gasolina. Claro. Y eso es algo que yo siento como que cuesta mucho entender a veces, o uno tal vez como mujer está así como, no quiero comer tanto porque, ¿verdad? Entonces Total. siento que eso es algo como que cuesta mucho Y entender. eso fue lo que experimentaste al inicio cuando tuviste ese choque de, ok, estoy entrenando y creo que estoy comiendo suficiente, pero luego entré a nutrición y me dicen que no. Exactamente, sí. ¿Cómo fue esa batalla dentro tuyo de... Sí, pues al principio yo estaba como de que, no sé, me costó, o sea, me costó mucho como entender y siento que ese tipo de batallas son cosas como con las que todo el mundo siempre va a lidiar, si en algún momento lidió con eso, siempre va como a lidiar como em, con eso, pero no, ya, yo siento que eso ya está superado. Ok, Y ahora, con todo el entendimiento que tengo ahorita de cómo funcionan pues, los sistemas de energía, son las comidas más ideales, ya a uno se le quita un poquitito más el miedo. Y también eso es parte como de lo que me gusta como comunicar, eh, no tener miedo de comer, que todo depende, todo en nutrición depende, la palabra que más usamos nosotros es depende, porque todo depende del momento en el que estás y de un montón de otras cosas. Eh, digamos, la respuesta de algunas preguntas es depende. Entonces es como el azúcar es malo, bueno, depende. Eh, o al principio, cuando yo empecé como a hacer videos, a hacer cosas, caí en la mala práctica de decir, te enseño a hacer un tres leches saludable. Y después yo misma entendí como, es que no es saludable para todo el mundo. Lo que es saludable para mí no es saludable para vos. Tal vez yo no tenga que, tal vez lo que es saludable para mí es no comer azúcar, pero ¿qué pasa a una persona que tiene cáncer, que tiene un proceso en donde necesita comer un poquitito más? Para esa persona, sí, lo que sería saludable son tres leches normal y común y corriente como lo compras en el súper. sí, Entonces, sí. entiendo. Entonces, bueno, fue un shock bastante grande, pero aprendiste, lograste superar eh, esa barrera de no comer suficiente. Ujú. ¿Qué fue lo que te hizo dar cuenta, aparte del conocimiento, que tenías que comer más? ¿Hubo algún un cambio físico, algo Ujú. que dijiste, wow, sí, tenía que comer más? Sí, Aparte no del... verdaderamente cambios físicos, no tanto, pero sí cómo me sentí yo cuando empecé a entrenar y cuando empecé a comer lo suficiente, cómo me sentía en los entrenos, cómo me sentía después de los entrenos, tal vez antes. em, yo salía a correr tal vez sin comer. Yo salía 5 kilómetros sin comer y llegaba y estaba como mareadilla, y ya desayunaba y ya ahí empezaba como a agarrar un poquito de energía, obviamente conforme la comida se iba como absorbiendo, ya empezaba a agarrar energía. Em, pero definitivamente hay un antes y un después de cuando uno se empieza a alimentar bien, de cómo se siente uno cuando entrena. Y a veces los cambios físicos ya no son tan importantes dependiendo de la persona y dependiendo de lo que uno ande buscando, sino cómo ¿Cómo te te sentís, sientes? ajá, cómo la digestión, cómo están tus niveles de energía, eh, cómo te sentís cuando entrenas, si estás más fuerte, te sentís que recuperas mejor, todo eso a veces ya pasa como a primer plano, más de cómo te estás viendo. Entonces, como estoy comiendo para esto, y me estoy sintiendo así, me siento increíble, me siento bien, entreno bien. Y si con eso viene verse bien, ok, pero lo más importante es cómo me estoy sintiendo. Totalmente. Y pasó esa etapa, estabas en la carrera, cuéntame un poco hacia el futuro. Sé que te especializaste Ujú. luego, ¿qué área seguiste en el deporte? ¿Seguiste corriendo? ¿Qué hiciste? Ajá, bueno, después de que me gradué, saqué una maestría en nutrición deportiva, farmacología y suplementación, se llama, de la Universidad de Barcelona en España, eso la hice online. Em, ese tipo de maestrías o de programas posgrados están como muy enfocados en deportes de endurance. Sí, están como muy enfocados en deportes de endurance. Casi no tocan el tema como el CrossFit o las Ujú. pesas o ese tipo de cosas. Casi que todo es como fútbol, maratones o deportes de larga distancia, ciclismo. em, y la verdad es de que todos los días aprendo algo nuevo. Todos los Claro. días se aprende algo nuevo y con todos los deportes, todas las personas que llegan en un deporte, les pregunto un montón. Por ejemplo, estoy empezando a trabajar con una chica que hace levantamiento olímpico. Entonces le pregunté de todo para poder entender cuál es la dinámica del deporte, cuando los pesan, cuánto los pesan, cuánto pasa desde que los pesan hasta que hacen su primer intento, ¿verdad? Como para saber en qué momento podemos como fulear un poquitito
a esa persona. Sí. En deportes de peso pasa que las personas tienen que hacer un peso específico, entonces probablemente llegan súper, no pueden tomar agua, no se pueden alimentar bien durante los días antes y tienen que llegar a un peso específico. Entonces tenemos desde ese momento hasta cuando empiezan a hacer el levantamiento para volver a rellenar las reservas de glucógeno y todo el asunto. Sí. Entonces, son cosas que se aprenden todos los días. Por ejemplo, un match de básquet, siempre pregunto un montón, ok, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo está en banca? ¿Cuánto duran los intermedios? Todo eso es importante saberlo y yo siento que todos los deportes son diferentes. Bueno, obviamente todos los deportes son diferentes, pero todos los deportes tienen como sus diferentes reglas y me encanta aprender como de todo eso y siempre estoy como preguntando, siempre que me llega un paciente nuevo de algún deporte, cuando sacan cita, yo siempre pongo como, si tenés algo que me puede ayudar a prepararme mejor, por favor, contame aquí. Entonces a veces ponen como, sí, soy jugador de baloncesto o de balonmano, por ejemplo, Sí. y quiero mejorar performance. Entonces yo trato como de llegar a la cita con un entendimiento de cómo se juega el balonmano, qué es, cuántas personas son, cuánto tiempo están activos, si tengo un poquito como de referencia de cómo se ve un jugador de balonmano élite, para tener como esa referencia, para saber también cómo puedo ayudar al paciente. A veces tal vez, o a la persona, tal vez, por ejemplo, en levantadores olímpicos, el prototipo físicamente se ven musculosos, pero no son con tendencia a ser bajos en grasa, sino un poquitito como más del lado entre soy Un poquito musculoso. más de masa para poder cargar más el peso. Exactamente, soy musculoso, pero tengo un poquitito de grasa. Sí. Contrario a tal vez un nadador. Tiene la masa muscular desarrollada, pero no tienen casi grasa. Claro. Entonces siempre también trato como de llegar con una idea de cómo se ve una persona élite para saber qué tan lejos o qué tan encaminados estamos a ese tipo. Y ahí es donde dices que es súper importante que depende. Aparte de que todos los deportes, como dices, son diferentes. Cada persona es diferente. Hasta los gustos de la persona son diferentes. Y lograr eso en atletas de rendimiento que quieren ese 1% es aún más exigente para el nutricionista. Claro. Aún así, me gustaría poder cubrir, si nos puedes ayudar en eso, a la otra población, porque nosotros que somos atletas sabemos que un pequeño porcentaje de personas son los que se dedican a vivir de competir o de sobresalir en un deporte en específico, pero la mayoría quiere buscar una vida más saludable. Y tienen un montón de dudas que ojalá pudiesen tenerte a ti en el bolsillo siempre para preguntarte, pero los que están viendo, ojalá puedan aprender de eso, y es ¿qué es lo común en una cita de nutrición con vos que lleguen a preguntarte, por lo menos a nivel de mitos o cosas que la gente piensa que es saludable, pero la verdad depende? Como estábamos hablando ahora. ¿Qué es común en una cita de nutrición con una persona nueva que viene, población general, no viene a buscar algún tipo de rendimiento físico, simplemente quiere comer mejor, quiere sentirse mejor, vivir una vida sana? ¿Qué es lo común que llegan a preguntar? Que llegan a preguntar, bueno, es muy común, yo te comentaba como detrás de cámaras, que es muy común que me pregunten si tienen que hacer 5 comidas al día. Entonces, la frecuencia de las comidas es algo que a la gente como que le preocupa mucho, y yo siempre les digo como, acomodemos esto a tu día. ¿Qué puedes hacer a largo plazo y cómo puedes acomodar esto de manera que lo podemos acomodar bien a tu día? Hay personas que se despiertan muy tarde, entonces se despiertan a las 9 de la mañana, desayunan 10:30. Si les metemos una merienda, tendrían que estar haciendo la merienda como a las 11:30 y a las 12 almorzar. Entonces, digamos que ya ahí no. Entonces, en ese caso, la persona no se le podría acomodar una merienda, no serían 5 comidas, sino tal vez serían 4. Lo importante es tratar de comer o tratar de llegar al requerimiento que vos tenés que llegarle en el total del día, sea en 3 comidas o sean 5 comidas. La razón por la que metemos meriendas casi que siempre es como para mantener los niveles de glucosa estables y evitar como que lleguen a la tarde con mucha hambre. Y a veces mis clientes o chicas y chicos también, una pregunta o algo muy frecuente es la ansiedad en la tarde. Entonces yo siempre les pregunto como, ¿pero tenés ansiedad o tenés hambre? Entonces,
casi siempre es como, ay, no sé, es que vale, es que no sé, es que a mí me dan demasiadas ganas de comer dulce. Y también otra cosa es que la gente piensa que el dulce es malo. Entonces, yo automáticamente, si me dan ganas de comer dulce, yo pienso, uy, tengo ganas de comer dulce, qué mal, qué mal, ¿verdad? Y eso no necesariamente siempre es malo, en realidad no es malo. Nada más la gente piensa o tienen esa preconcepción de que lo dulce automáticamente es malo. Hay un montón de maneras de meter como snacks dulces o cositas dulces en el plan Claro. de una manera súper sostenible y súper bien. Por lo menos ese tipo de alimentos que son dulces pero no tienen calorías. Ajá. O de ¿Qué tal manera son? natural. Y ahora existen un montón de productos, hay leches condensadas sin azúcar que están ¿En hechas serio? sí, están hechas como con leche en polvo y no sé qué más es, pero es como leche en polvo y no tienen azúcar. Entonces les dan como una consistencia dulce. Eh, a veces los endulzan como con alulosa o cosas así, pero hay muchísimos productos ahora en el mercado, jaleas sin azúcar que hay ahora. Eh, Incluso galletas que no tienen tanto azúcar, que tienen menos de 5 gramos de azúcar. Por ejemplo, están las galletas María, están las galletas campechanas, que también tienen menos azúcar que las María, que normalmente la gente no sabe. Sí. Bueno, y hay un montón de opciones que se pueden hacer de alimentos dulces. Las frutas pueden ayudar a endulzar un montón. Digamos, un muffin como de avena con banano, perfectamente dulce, no lleva azúcar, no lleva nada. Hay un montón de maneras. A mí me gustan mucho también las tostaditas con banano y mantequilla de maní. Y eso también es una opción de un alimento dulce. Claro. He escuchado una mucho. Eh, quiero perder grasa aquí. Ay, sí. O que me dicen que se me hace una pancita aquí Ajá, abajo y ajá. no me gusta. Eso cuesta un montón porque vos no le podés decir a tu cuerpo. Si fuera tan fácil como decirle al cuerpo que quiero bajar esto, que quiero bajar esto, que quiero bajar el otro, sería súper fácil. Y No nada más con la mentalidad. Aquí, aquí, aquí. exactamente. Y la verdadera, lo feo es que no es fácil y no es divertido y no es algo, es aburrido, es de constancia, es de nada más ser constantes y ser enfocados con el resultado y ahí los resultados van a, perdón, ser constantes como con el proceso y los resultados van a venir, pero lo que pasa es que yo creo que todos queremos como los resultados ya, Sí, o el otro mes, o este mes, y dejamos los procesos botados porque no estamos teniendo esa eh, como inexactitud de las expectativas hace que dejemos los procesos botados. claro. Entonces, vos me buscas a mí porque querés bajar 7 kilos y en el primer mes solo bajaste 500 gramos y te desmotivas y dejas todo botado porque no estás cumpliendo tus expectativas, pero fue porque las seteaste como aquí desde el inicio. Sí. Eh, Otra cosa que también me pasa con gente, no atleta, sino como gente, ¿verdad? Que no es atleta, que me dicen, dígame cuánto tengo que llegar pesando el otro mes. Y yo, Ok. o sea, no te puedo decir eso, depende de demasiados factores, depende de cuánto te movas, cómo es tu metabolismo, cómo estás entrenando, cómo estás comiendo, qué estás comiendo, si estás estresado, si estás durmiendo bien, si estás yendo al baño bien, cómo está tu digestión. O sea, depende de tantas cosas que para mí jamás podría llegar y decirte, si usted se come esto, como yo se lo estoy diciendo, me baja 1,5 kilos en un mes. Jamás podría como dar un número tan exacto. Ni siquiera me gusta dar números por lo mismo, porque se setean expectativas que tal vez por una u otra circunstancia no se pueden cumplir y ya la motivación ahí cambia y es como un poco más difícil de mantener. Total. A nivel de creencias de las personas, veo mucho que se enfocan en un peso, pero no en composición. Usualmente es, quiero perder 3 kilos. Ujú. Pero no es difícil escuchar a alguien, o por lo menos que me haya pasado a mí, no es que quiero bajar porcentaje de grasa, como que es más común la balanza que la Que la composición. composición, sí, sí, sí. Y eso también hay ¿A qué se que debe? ¿Crees que...? pues yo pienso que este es como un componente social súper arraigado que se escucha mucho de quiero bajar de peso, tenés que bajar de peso, bajaste de peso. Entonces, se habla muy poco de bajaste de grasa o te ves mejor, te ves más musculoso, se te marcan más los músculos, digamos, Ujú. como ese tipo de cumplidos, todo está como más pesocentrista, si se puede decir de alguna manera, como más orientado al peso o a bajar de peso. Y eso es otra cosa que tratamos como de hacer a la gente, hacer que la gente entienda
que si usted quiere bajar 3 kilos de peso y los bajó de músculo, no nos sirve. No nos sirve porque el músculo es vida, el músculo es el que sostiene el esqueleto, el músculo te va a ayudar a hacer un montón de cosas, a levantarte de la cama, a cuando estés mayor poder hacer actividades y tener una vida como más longeva. Hay muchísimas investigaciones que hablan de la calidad y la cantidad de masa muscular en relación a la longevidad. Claro. Entonces, si bajaste 7 kilos, porque en personas obesas a veces se ve que bajan bastante en un mes, y si todos fueron de músculo porque no quitaron los carbohidratos, solo hacían cardio, hicieron ahí un juicing o solo batidos o solo líquidos por 3 días, va a ser de músculo y no nos sirve. No. Y justamente en el tema de expectativas que hablabas de, bueno, quiero que llegue con menos o más, pero la persona llega y dice, bueno, es que quiero subir de músculo, pero por favor no quiero subir de grasa. Eso también O lo pasa. contrario, como que quiero bajar de grasa, pero por favor no quiero bajar el músculo. Ajá. En ese caso, bueno, obviamente siempre tratamos de hacer, obviamente siempre queremos eso, digamos, siempre queremos subir de músculo, pero no subir de grasa, o bajar de grasa, pero no bajar de músculo. Y también tener... ¿Es realista, por lo menos, uno decir? No. ¿Qué tan realista es que te haya pasado que no, es que siempre veo que me ha pasado sube el músculo, pero no sube ni un poquito de grasa? No, en aumento de masa muscular nunca lo he visto, siempre suben un poquitito de grasa. ¿Por qué? Porque es que tenés que comer muchísimo más de las calorías que vos gastás. Entonces vos gastás 2.000 calorías, entonces vamos a hacer un plan de, por ponerte un ejemplo, 2.500 calorías. ¿Para qué? Para que ese excedente de 500 calorías, vos tenés que hacer un trabajo obviamente muscular para que ese excedente de 500 calorías se vaya a convertir en músculo. Pero no siempre se convierte únicamente en músculo. También, pues ahí hay un almacenamiento de grasa que el cuerpo, por tener un excedente, siempre también va a tratar como de guardar un poquitito de grasa para tener ahí. Súper. Ahorita nos enfocamos en la parte de población general, pero obviamente no quiero dejar a la gente que quiere mejorar su rendimiento por fuera. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en atletas que buscan mejorar su rendimiento a nivel nutricional? Al menos, no sé, mujeres, ¿qué te ha sucedido con mujeres que quieren mejorar su rendimiento? ¿Cuáles son los errores más comunes en los hombres? ¿O es igual? Bueno, vamos a tal vez decir 3. Sí. Número 1, el miedo a comer lo suficiente. A veces es eso, lo que te contaba, como esa resistencia, sí. Esa resistencia a no comer lo suficiente porque tal vez me voy a engordar o tal vez me voy a acumular grasa y no quiero tener grasa. Entonces, eso número 1. Número 2, no comer los alimentos correctos antes y después del entreno. Si estamos en un déficit, incluso estando en un déficit, los carbohidratos antes y después de entrenar no se deberían de tocar. Entonces, si estamos en un déficit, tratamos como de quitar todas las comidas que están alejadas del entreno, por ejemplo, en el desayuno, la merienda, si entrenas en la noche. Si entrenas en la mañana, cargamos el desayuno y más bien la cena un poquitito más liviana, pero alrededor del entreno es donde deberían de estar agrupados la mayor cantidad de carbohidratos, y antes del entreno no deberían de ser carbohidratos tan complejos. Creo que ese sería como el tercer error que hacemos, y es que nos da miedo comer cosas que no sean integrales también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, para que la gente que no sabe, un carbohidrato complejo? ¿Cuál es un ejemplo de esta comida? Es un carbohidrato complejo. Un carbohidrato complejo, pan integral, arroz integral, tal vez, un camote con cáscara o la papita con todo y cáscara porque tiene fibra. Entonces los carbohidratos complejos son esos que cuesta más digerirlos, o el cuerpo le toma como muchísimo más energía y muchísimo más tiempo digerir. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Los que son como más simples, que son como pan blanco, tal vez jalea regular, miel, galletas sin grasa, cosas como... Está dando hambre ya. Cosas como más sencillas y que el cuerpo le toma como muchísimo menos trabajo digerir. Entonces, ¿cuándo queremos eso? Antes de entrenar. ¿Por qué? Porque vamos a ir a gastar toda esa energía. Necesitamos que las reservas de energía o la energía circulante en el cuerpo, que es la glucosa, esté alta porque vamos a ir a darle un uso al entreno. Entonces, a veces... y pues nos da como miedo, es como, no, pero ¿cómo esto? Y es pan blanco y con jalea. Y entonces, que hay como ese miedillo todavía, que creo que con educación y con un poco de asesoría, y también las personas se van sintiendo como más confiadas conforme se van sintiendo mejor entrenando. Sí. Me pasa mucho con la gente que entrena en ayunas, y cuando llegan yo les digo, yo sé que usted se siente bien, o sea, yo sé que usted hasta el momento ha entrenado en ayunas y le ha ido súper bien, pero dele la oportunidad a comer un poquitito de carbo. No tiene que sentarse a comer un plato con huevos y pinto y pan y todo eso, o sea, pero nada más algo pequeñito como
Tal vez estas comidas de bebés de Gerber o colados de bebé le dan como un boost de energía para que termine de entrenar. Y el 100% de las personas me dicen, vale, sí, o sea, de verdad que me siento diferente, entreno diferente, he podido subir pesos. Antes, después de las tetas, como que me mareaba un poquitillo, pero ya no. Entonces, verdaderamente creo que eso hace la diferencia en cuanto a la calidad del entreno. Yo sé que mucha gente entrena en ayunas y mucha gente va a decir como, no, pero yo entreno en ayunas y a mí me va súper bien. Yo sé que les va bien porque ya están acostumbrados, pero les iría mejor todavía si tuvieran un poquitito de gasolina para fulear ese entreno en la mañana. Total, no entiendo completamente. La diferencia entre lo subjetivo, lo que sienten, al objetivo, que pudiesen ver mejorías si cambiaran ese pequeño Y es algo que no dura, no tenés que alistarlo, no tenés que sentarte a comerlo, es algo que se puede comer 10 minutos antes de iniciar, o incluso hay gente que dice, no, es que de verdad, antes nada, pero en medio entreno ya me estoy muriendo de hambre, entonces en medio entreno podemos hacer la parte de cardio, tal vez la parte de fuerza, y después de la parte de fuerza el carbohidrato. Ok, ok. ¿Hay algo que quisieras agregar en el tema de rendimiento a nivel personal? Yo sé que ahora estás en CrossFit, también corrías. ¿Cuál sería un plus, aparte de tener un buen plan, que sientes te daría ese 1%? Porque uno como atleta quiere ganar ese 1% en las pequeñas cosas. Ya tengo un plan, tengo los hábitos fuera bien. ¿Hay algo que creas que le pueda dar ese 1% a los atletas en rendimiento? Con respecto a la Con alimentación respecto a la o... alimentación, sí. No, si tenés un plan que sea individualizado, eso es Sí. súper importante, ¿verdad? Y además del plan individualizado hay que estar constantemente monitoreando cómo está funcionando ese plan. Yo creo que eso también es importante. A veces, muchas veces, vamos al nutricionista y nos dan un plan y ya nos vamos y seguimos haciendo eso por el resto, por el tiempo que sea. Y no estamos como monitoreando cómo está funcionando eso y si hay que hacerle ajustes, si no hay que hacerle ajustes. Y también cómo eso se ajusta al momento de la vida en el que estamos. A veces... con los chicos que estaban en el cole y luego entran a la universidad, ahí Sí. hay un cambio de estilo de vida, o la gente que está en la universidad y ya entra a trabajar, hay un cambio de estilo de vida, tal vez a un estilo de vida un poco más sedentario, vas a la universidad, vas en bus, tienes que caminar, tienes que pasarte de clase a clase, y entras a trabajar y estás de 8 a 5 sentado en una oficina, ¿verdad? Entonces también esas cosas son factores de estilo de vida a tomar en cuenta. Sí, tener la guía, la persona que pueda ver en contexto todo lo que está sucediendo y hacer los cambios necesarios. Exactamente. Que no se da un plan de una vez y ya ahí veo. Exactamente, si es un atleta o si no es un atleta, siempre hay que hacer como de acuerdo a cómo nos estamos sintiendo, porque también el cuerpo se adapta y hay adaptaciones metabólicas que pasan, ya sea que comamos muy poquito o ya sea que estamos comiendo mucho, el cuerpo se adapta a esa cantidad de calorías, hay adaptaciones metabólicas. Claro. Creo que hemos cubierto la mayoría de los puntos a nivel de progresión general y de rendimiento. ¿Cómo, ¿Cómo guiarías a alguien que capaz no tiene un acceso inmediato a un nutricionista? Sabemos que pueden haber algunas barreras económicas, pero que aún así quiere empezar hoy mismo y hacer cambios. Quiere tener una mejor vida saludable y sostenible a largo plazo. ¿Qué pueden ser esas cosas que alguien en su propia casa, con los implementos que sabes que uno puede tener en casa, puede empezar a hacer ya para tener una mejor vida? Bueno, primero que todo, hay que tomárselo con calma, no hay que empezar a hacer cambios demasiado locos, demasiado abruptos a nuestro estilo de vida, ¿verdad? Si yo soy una persona que come demasiado y come todos los días afuera, 7 días a la semana afuera, entonces empecemos tal vez unas 2 veces por semana afuera, empecemos a hacer cambios, hagamos meal prep, tengamos la comida preparada, tengamos todo, tratemos como de planear las cosas antes de que pasen. Si yo sé que en las noches siempre llego y siempre pido afuera porque lo que llego es a cenar y nunca hay comida lista, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener comida lista para que cuando yo llegue ya la comida esté lista y evitar pedir afuera. Eso como a nivel general, ¿verdad? Tratar de planificar la comida, eso funciona muy bien, hacer como el meal prep de toda la semana, o por lo menos tener un planeamiento de qué voy a comer cada día. Dormir lo suficiente, eso es parte del estilo de vida como adecuado, hay que dormir por lo menos de 7 ya está ahí, pero de 7 a 9 horas. Moverse, alguien que quiere cambiar de estilo de vida
tiene que moverse. Yo sé que cuesta un poquitito ahora trabajando desde la casa y las personas que tienen ahí como sus responsabilidades diarias, Claro. pero moverse es súper, súper útil, digamos, para la gente que está tratando de moverse, perdón, de cambiar de estilo de vida y importante no quitar ningún grupo de alimentos. Yo sé ¿Con que, grupo de alimentos te refieres a? pero yo sé que suena como muy tentador ahora, bueno, voy a quitar el arroz y voy a quitar todos los carbohidratos. Ok. Entonces, suena como una buena idea, pero a largo plazo no lo es, porque tenés que preguntarte si vos vas a, en todo lo que te sobra de vida, vas a vivir así. Ujú. Entonces, si la respuesta es no, es un No, cambio que no vale la pena hacer, no vale la pena implementar. claro. Si vos te ves el resto de tu vida comiendo sin carbohidratos o si comiendo nada más así, está bien, Ujú. pero si no es sostenible, no es un buen cambio a implementar. Ok. Entonces, preparar comidas o tener un plan. Ujú, ujú. Ojalá, como siempre, tener un nutricionista, alguien que le ayude en caso de que no, por lo menos. Pero en Internet hay muchos recursos, entonces también uno puede agarrar como bastantes ideas, ya con cantidades y es como muy individual, pero Sí. por lo menos las ideas del meal prep o qué cosas se pueden preparar, yo creo que en Internet hay bastantes recursos. Ok. Bueno, tú montas también bastantes recetas, así Sí, que sí, sí, pueden si me seguirla. siguen, si me siguen agarran ideas. Sí. Ok. Dormir bien. Bueno, Ajá, dormir lo suficiente dormir lo suficiente. y Y bien, buena cantidad y buena buena calidad de calidad. sueño. Ujú. Total. Y moverse. Y moverse. Moverse. Súper. Bueno, Sí. ahí les quedan los tips. Vale, muchísimas gracias Muchas por gracias a este vos. tiempo. Ujú. Espero que sea la primera de muchas. Igual, a todos los que nos están escuchando y llegaron a este momento, gracias. Todos los contactos de Vale van a estar en los comentarios de este video para que los vayan a seguir sus recetas. Ujú. Antes de terminar, preguntas rápidas. ¿Ok? Ajá. Preguntas Ujú. rápidas. ¿Qué te gusta más comer, dulces o salados? Dulce. Ok, tengo que preguntar. Si tuvieses que viajar a un lugar, ¿preferirías ir a la playa o a la montaña? A la montaña. A la montaña. Ujú. ¿Y batido con vainilla o chocolate? Chocolate. Chocolate. Ujú. Súper. Gracias, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.